Tenemos un gran desafío por delante. ¿Cuántos nos dicen amén? ¿Sí? Hasta aquí, en este año de septiembre a septiembre, hemos decidido trabajar de septiembre a septiembre porque el invierno como que nos hace menguar a todos y la primavera como que trae un nuevo tiempo, ¿sí? ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Empiezan las flores, empiezan las ganas de hacer dieta, ¿sí? De todo el año que tuvimos encerrado, ¿sí? Y bueno, empieza un renuevo, ¿sí? Así que quiero compartir esta palabra y yo creo que este es el inicio de una palabra que vamos a ir construyendo entre todos. Le he preguntado a varios qué significa para ellos enviados esta palabra. Y les voy a preguntar a algunos de ustedes, así que quiero que me contesten. ¿Sí? No sé si está por ahí el versículo, ahora lo pone ahí, multimedia, ¿sí? Ahí lo pone multimedia. ¿Leen ahí? Romanos capítulo 10, ¿sí? Busquen ahí en su Biblia. Como decía el pastor que predicó en el IVA la otra Santa Cena, enciendan sus Biblias, ¿sí? Así que ahí tenemos la Biblia digital. Romanos capítulo 10, versículo 13, 14 y 15. Así que abren ahí los que quieren y si no vemos allí en el proyector, en la proyección. Vamos a construir junto esta palabra y yo creo que Dios nos desafía a un nuevo nivel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Nos desafía a todos los que estamos acá, a alcanzar esas nuevas alturas que Dios nos ha desafiado como iglesia, ¿sí? Romanos capítulo 10, versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás invocando el nombre del Señor? Porque el que invoca el nombre del Señor será salvo. El que cree y el que invoca es salvo. No importa cómo está tu vida, no importa de dónde vienes, no importa lo que has vivido, el que cree y el que invoca será salvo. ¿Cuántos dicen amén? A veces en la iglesia ponemos otros requisitos, pero la Biblia es muy clara. El que invoca, el que cree será salvo. Después vendrán las transformaciones, Dios nos va a ir transformando, Él nos va transformando, no la gente, Él. Pero acá es muy clara la palabra. Romanos 10 dice 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y comienza con unas preguntas. Estas preguntas se llaman preguntas retóricas, porque son preguntas no para contestar, sino que son preguntas para pensar, ¿sí? Y aquí hace un juego de preguntas este relator y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Mirá al que está a tu lado y pregúntale: ¿tan lindos tus pies? ¿Son lindos tus pies? Si hacemos una sacada de zapato y de media hoy, nah. A ver, levante la mano. ¿A quién no le gusta sus pies? Hay unos cuantos que no les gusta sus pies, ¿sí? Algunos son más peludos, otros el dedo el medio más largo, el dedo chiquito cuadrado. Algunos tienen los dedos cuadrados, ¿sí? Los dedos rectos así, ¿sí? Otro en diagonal, tremendo. Pero bueno, mirá que está a tu lado y decirle: lo importante es que caminás, ¿sí? Muy bien. Que podemos caminar, ¿verdad, Gonzalo? ¿Sí? Vamos a hacer una oración. Padre, bendice esta palabra. Ayúdanos a estar concentrados, a entender lo que quieres hablarnos, porque lo que vas a hablarnos hoy, Señor, seguirás hablándonos toda esta temporada, hasta el año que viene, Señor. Y sé que nuestra iglesia toma un rumbo muy especial, Señor. Cada uno de los que estamos acá somos iglesia. Y sé que tú eres el Dios que vienes a desafiarnos para poder alcanzar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ayudarnos a alcanzar. Por eso, Señor, creemos en lo que vas a hacer con nosotros como pueblo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Para Adora, el evento de Adora que va a ser el primer fin de semana de noviembre, que va a ser en el IVA, ¿sí? Si hay luz, ¿sí? Muy bien. Esperemos ahora que arreglen ahí.
Vamos a tener un evento, los músicos hacen este evento que es para músicos. Toda la iglesia está invitada, pero invitamos a muchas iglesias porque es un evento de adoradores, ¿sí? Va a estar invitado, ya podemos decir, ¿no? El pastor Marcos Galeano, ¿sí? Un pastor que Dios usa mucho en milagros y también en dar palabra. La Biblia dice que él repartió los dones. ¿Cuántos dicen amén? A uno les dio la capacidad de hacer milagros, a otro le dio la capacidad de dirigir, a otro le dio la capacidad de interpretar lenguas. Dios repartió los dones. Y bueno, gracias a Dios que hay pastores que tienen este don muy bien marcado, ¿sí? Que Dios lo usa en milagros y Dios lo usa en dar palabra a la gente muy puntual, aún sabiendo su pasado, de algunos detalles. Así que este hombre estará este primer fin de semana de noviembre. Faltan 3 meses, ¿no? Septiembre, octubre, no, 2 meses, ¿sí? Y bueno, va a ser una bendición poder tenerlo. ¿Cuántos dicen amén? Así que nos vamos preparando. Bueno, él antes de que comenzara la pandemia nos dio una palabra. Acuérdense el lema que teníamos que era encendidos, ¿sí? Aquel lema que, bueno, nos echaron agua, ¿sí? Con la pandemia, ¿sí? Nos encerraron a todos, pero gracias a Dios que empezamos el año encendidos porque si no hubiera sido más difícil, ¿eh? Y ahí en ese campamento Dios nos dio una palabra a través de él, de que la iglesia iba a crecer, ¿sí? Y él nos marcó un poco las proporciones en las que íbamos a crecer, que íbamos a llegar a 250, a 400, a 600, a 900, y que íbamos a después llegar a niveles internacionales, poder llegar a algún lugar puntual fuera de nuestro país. Yo quiero ir a Cancún. ¿Cuántos quieren? Muy bien, ¿sí? Que Dios nos lleve para allá, ¿sí? Muy bien, algún lugar de esos que si vamos a elegir bien, ¿sí? Y no sé, algo pasó en medio de la pandemia. En vez de menguar y en vez de achicarnos como iglesia, le pasó a muchas iglesias, empezamos a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios ha ido cumpliendo esta palabra. Y cada uno de los que estamos acá, el que está a tu lado, es protagonista de este tiempo de crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Pero el crecimiento no es solo numérico, el crecimiento tiene que ser en cuanto a propósito, a conexión con el Espíritu, a milagros, a poder madurar haciendo el curso de la pastora. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? El crecimiento tiene que ir en varias índoles. Y bueno, como iglesia, Dios nos ha ido, nos ha hecho crecer. Y lo estamos viendo, porque todos los días vemos caras nuevas, todos los días vemos al que ya vino, pero vemos a otros que están llegando. Así que decirle al que está a tu lado, acostúmbrate a esto, ¿sí? Muy bien, tenemos que crecer, tenemos que seguir avanzando, tenemos que agrandar el templo, tenemos proyectos, tenemos que, bueno, seguir alquilando el IVA para los cultos de Santa Cena. Pero lo que quiero decirte en esta hora es que el lema, el desafío que Dios nos da, es un desafío para extendernos y para crecer. ¿Cuántos dicen amén? Así que le voy a preguntar a alguno de ustedes. Cuando te viene a la mente esta palabra que va a representar nuestro nuevo desafío, el desafío anterior que no lo vamos a dejar, se llamaba demostraciones de poder, ¿sí? Estuvimos buscando en la Biblia y en nuestra propia vida esas demostraciones del poder de Dios y las vivimos este año de manera hermosa. Pero, ¿qué se te viene a la mente cuando como iglesia Dios nos dice enviados? A ver, ¿quién puede compartir algo? A ver, alguien levante la mano por ahí. Vilma. Elegidos, perfecto, ¿sí? Elegidos para ser enviados, ¿sí? Una persona que se encomienda para hacer una tarea. Genial. A ver, ¿qué más? ¿Qué más interpretamos por enviados? ¿Ahora sí? ¿Cómo? Embajadores, sí, acá más diplomática, ¿sí? Perfecto. Propósito. Muy bien. ¿Qué se te viene a la mente cuando hablamos de enviados? A ver. ¿Apóstol? Un aplauso para el hombre acá, apóstol, ¿sí? Apóstol significa enviados, ¿sí? Muy bien, no te lo reveló sangre y carne, sino el Padre que está en los cielos. Tremendo. Bueno, ¿qué más? A ver. Pues perfecto. Hablarle a alguien puntualmente, ¿sí? ¿Qué más se nos ocurre con la palabra enviados? A ver, ¿alguien más? Gonza, el hermano de la Lilia. Acá, ¡vamos, Gonza! Elegido, sí, perfecto. Bueno, ¿algo más? ¿Qué más? ¿Trasladarse? ¿Sí? ¿Alguna otra palabra parecida a enviados, pero que hable algo diferente? El que predica la palabra, genial. A ver, Silvana. Muy bien, encomendado por un mensaje. Muy bien, genial. Ahora, este pasaje está relacionado a predicar, pero cuando somos enviados no solo vamos a ser enviados a predicar. ¿A qué más podemos ser enviados? A ver, a consolar, ¿qué más? A sanar, ¡wow! Gran desafío. A servir, ¿a qué más?
a amar. Ay, Señor amado, ¿sí? ¿A qué más? Vamos a ser enviados. Este año Dios nos va a desafiar con esta palabra. Enviados, enviados, ir, ¿sí? Pero no solo a predicar. Creo que el principal propósito será predicarle a otros. Pero ¿qué más incluye enviados a qué? A ver. ¿A cómo? A enseñar, restaurar. Puede ser un vedor, enviados a ver. Sí, genial. A anunciar por allá. A alcanzar, a ser imitadores de Cristo, a levantar, ¿sí? A conquistar, a ayudar. Hay una palabra que usamos mucho en las redes que es a acompañar. ¿Puede ser que Dios te envíe a acompañar a alguien? ¿Sí? Y la más linda de todas, que hoy la tocamos en la ofrenda, ¿Dios nos va a enviar a qué? No, pero antes, después de dar, a cosechar. ¿Cuántos dicen amén? Sí, totalmente. Mira, Dios te dice, anda al banco que hay un dinero que te quiero dar. ¿Cuántos dicen amén? Pensé que iban a gritar un amén más fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Sí, totalmente, la tenemos que incluir, ¿sí? No es solo a dar, ¿sí? Sino a cosechar, a recibir y sin duda a buscar almas, ¿sí? Personas que Dios va a traer para nosotros, para el reino de los cielos, para que nosotros podamos acompañar y poder dirigir en todo este proceso. Bueno, te quiero hablar rápidamente de lo que Dios puso en mi corazón. Le pregunté a algunos líderes y uno de los líderes decía, es que enviados me parece que Dios nos lleva a los de afuera para llegarle adentro, ¿sí? Al corazón. No tengo bien la palabra, pues fue algo así, ¿sí? Dios nos envía a los de afuera para poder llegar a su adentro, ¿sí? Al corazón de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Sin duda que la palabra enviados también está hablando de que salgamos de las cuatro paredes. Otro de los líderes que les pregunté qué pensaba en eso es salir, ¿sí? Nos movilizaremos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? O sea, Dios es un Dios de que nos establece, pero también nos moviliza. Entonces, quiero decirte que todos los programas de la iglesia, ¿sí? Todas las actividades que tengamos como iglesia, los programas que están establecidos y los ministerios serán atravesados por este desafío, ¿sí? Planificaremos en torno a este lema y podremos también evaluar a ver si este año pudimos alcanzar lo que Dios va a atravesarnos con este gran desafío. Enviados para muchas cosas. Por ahí alguien dijo vamos a ser enviados a una persona particular. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Pero también Dios nos puede enviar a un grupo, ¿sí? A un lugar determinado para hacer algo, así que seremos enviados y sin duda comenzamos el gran desafío. Quiero compartirte rápido lo que Dios puso en mi corazón con respecto a enviados. Primero, Dios nos hablará, escúchenme bien, y creo que a partir de hoy en adelante, Dios te hablará de muchas maneras con respecto a ser enviados. ¿Cuántos dicen amén? Vas a encontrar muchos versículos en la Biblia que tienen mucho que ver con el ser enviados y fueron, ¿sí? Y estuvieron. Dios nos va a hablar a través de diferentes predicadores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Preparémonos para lo que se viene, para el Adora. Después en febrero tenemos nuestro campamento. Preparémonos a ver a dónde Dios nos lleva, ¿verdad, Lucre? ¿Sí? Hace unos años atrás Dios le dio una palabra puntual en un campamento que se tenía que ir a España, a un lugar específico ahí con toda su familia. Así que están armando valijas dentro de no mucho. Lo vamos a extrañar, ¿sí? A la Lucre y al José le damos un aplauso, ¿sí? Fuerte a ellos, que creo que en el año de enviados, ¿sí? Enviados. Hay algunos que quieren que se vayan rápido, ¿sí? Pero bueno, capaz que también están orando para eso. Señor, envíalos, ¿sí? No bien. Pero bueno, los extrañaremos. Disfrutémoslos mientras están. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Desafíenlos a que les pague un asado o algo de eso, ¿sí? Disfrutemos, pasemos tiempo de calidad juntos, decir. Muy bien a José y a la Lucre. Bueno, lo primero que quería decirte, y creo que va a pasar, Dios nos va a hablar a través de muchas personas, ¿sí? De muchas situaciones. Es más, en la vida cotidiana, a través de situaciones puntuales, Dios te va a hablar con respecto a este tema. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Vas a ver que te atraviesa, ¿sí? A través de cuando estás estudiando con tus amigos, vas a sentir el desafío de Dios de ir. Y acá quiero compartirte lo segundo que Dios me puso en mi corazón. Este año, escúchenme bien, aquello que comenzó con un deseo y un sentir de poder ir, aquello que comenzó con un deseo, ¿sí? O un sentir de poder ir, escúchenme bien, se va a convertir en una necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de nosotros sentimos a veces esa inquietud de ir, o muchos de nosotros sentimos ese deseo de ir. Pero este año, tu desafío no solo lo vas a sentir o desear, se va a convertir en una necesidad. ¿Verdad, Dani? Se va a convertir en una necesidad. Escúchenme bien, porque Dios te va a hablar y te va a desafiar, no solo nosotros como iglesia, sino que Dios te va a mostrar a dónde te vas a tener que movilizar. Y este año Dios te hablará de muchas maneras que no vas a tener duda, pero también este año
Todo lo que comience con un sentir o un deseo en tu corazón se va a convertir en una gran necesidad. ¿Qué quiere decir? Vas a sentirte que tenés que cumplir esa meta sí o sí. ¿Cuántos dicen amén? Como cuando alguien tiene sed, así Dios me hablaba, como cuando alguien tiene sed y lo único que tiene en mente es ir a tomar agua, ¿sí? O como cuando alguien tiene hambre de pan. No sé si alguna vez tuviste hambre de algo que lo fuiste a comprar y hasta cuando lo estás comprando lo estás saboreando, ¿sí? Y abrís la bolsa y no das más y probás el pan y decía, era tan fácil, era un bocado nada más y pudo satisfacerte. Bueno, yo quiero que entiendas algo. Esto fue lo que Dios habló en mi corazón. Todo lo que hay dentro de tu corazón, como un deseo, quizás simple, o un sentir simple en este año, se va a convertir en una necesidad tan profunda que te vas a tener que movilizar. Ahora, cuando lo cumplas, la satisfacción que vas a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? La paz que vas a tener en tu corazón. Y no es una paz de estar mal, sino una paz de decir, wow, Señor, cumpliste lo que pusiste en mi corazón como un deseo o como un sentir. ¿Cuántos me dicen amén? Y le damos un fuerte aplauso a Dios en esta noche. ¡Aleluya! ¡Hay un grito de júbilo! Esa. Escúchenme bien, algo más. En este año, cada uno de los que estamos acá nos convertiremos en un pequeño, ¿qué dijiste vos hoy? Apóstol. Está lindo ser apóstol, hay algunos apóstoles que pasan muy bien, ¿sí? Tienen su jet privado, ¿sí? Tremendo. Tremendo. Tremendo, ¿sí? Son unos Cristiano Ronaldo del Evangelio, ¿sí? Pero cada uno de los que estamos aquí en esta noche, aún tus hijos que están creciendo, se van a convertir en pequeños apóstoles. ¿Qué significa apóstoles? Significa enviados. Nada más y nada menos que enviados. Simplemente eso. Significa mensajero. Yo quiero contarte algo. En Lucas capítulo 6, si querés abrirlo, Lucas capítulo 6, cuando Jesús llamó a los discípulos, dice la Biblia que Él los llamó, los estableció, ¿sí? Los afirmó cerca de Él, los llamó para que estuvieran con Él, para que oraran, tuvieron 3 años, dice también la palabra del Señor, y después los llamó para enviarlos, y antes de enviarlos les dio poder y autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. ¿Cuántos dicen amén? Todo eso vivió Jesús con sus discípulos en esos 3 años, pero dice la Biblia que los llamó y dice que los estableció junto a Él, los preparó, los adoctrinó, les dio autoridad y los envió, que es parte de lo que viene para nosotros este año. Pero en Lucas capítulo 6, hablando de lo mismo, hay un detalle que me llamó la atención. Lucas capítulo 6, versículo 12 dice, en aquellos días Él fue al monte a orar. ¿Para qué fue a orar? Para elegir a los discípulos. Dice que había una multitud como esta y de todos eligió 12. Pero antes de elegirlos, pasó tiempo orando. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cuántos dicen amén? Antes de elegir, pasa tiempo orando, ¿sí? Y dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, escuche bien, y escogió a 12 de ellos, y mire la última frase, a los cuales también llamó apóstoles, a los cuales también llamó apóstoles. La palabra apóstol significa enviado y mensajero. Yo quiero que entiendas esto. Cuando Jesús los nombra apóstoles, no tenía el significado que hoy tiene. Hoy decimos apóstoles o apóstoles y decimos, wow, qué tremendo, como Dios lo llamó. No, en aquel tiempo la palabra apóstol era muy insignificante. Solamente significaba, ¿saben qué es? Mensajero, mensajero. El apóstol era un mensajero. Y qué tremendo que cuando Jesús llamó a los 12, dice que los convocó, los eligió y los nombró, les dio un título, mensajeros. A veces los apóstoles, ¿sí? Creemos que son personas tan importantes y lo pueden ser, pero la Biblia, literalmente la palabra del Señor dice que apóstoles significa mensajero, ¿sí? Enviado. Y una de las cosas que quiero que entiendas es que desde el primer momento en que Jesús eligió a los discípulos, en su ADN, ellos ya sabían que tenían que ser enviados. ¿Cuántos dicen amén? Ya sabía que había un plan para ellos y era, vas a convertirte en un mensajero. Quiero que entiendas esto. Los mensajeros del tiempo de Jesús y del tiempo de David eran simplemente mensajeros que tenían que llevar un mensaje porque no había internet, ¿sí? No tenían redes sociales como las que tenemos hoy en día. ¿Y cómo se llevaban los mensajes? Le decía a alguien algo y tenía que correr. Por eso que la Biblia dice, hermosos son los pies, ¿sí? De los que anuncian la paz.
En la guerra principalmente, cuando había una batalla, el rey se quedaba muchas veces en un lugar reservado y venía un mensajero corriendo, y en la Biblia ustedes van a ver que hay muchos que corrían trayendo el mensaje y algunos dicen que tenían sus pies ligeros. Es más, algunos de muy particular dice, aquel corre de tal manera que yo creo que es tal persona. En la Biblia pasa eso. Ellos distinguían al tipo de mensajero por cómo corría. Y una de las cosas que esperaba todo rey en medio de la guerra era que el mensajero le trajera ¿qué cosa? Buenas noticias. Y la palabra del Señor dice que el evangelio significa ¿qué cosa? Buenas noticias. Y dice la palabra del Señor, benditos sean los pies de los que llevan buenas noticias. Y una de las cosas que Dios le dijo a sus discípulos fue, ustedes serán mensajeros, ustedes serán enviados, sin duda, con buenas noticias. Ahora, sin duda que después de eso, la palabra apóstol tomó otra connotación, ¿sí? Porque estos mensajeros no eran simples mensajeros, sino que iban con poder y con autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Jesús le dijo, van a llenarse del Espíritu Santo y les daré poder y autoridad. Llevarán un mensaje que tiene poder. Ustedes mismos tendrán el poder. Por eso, creo que este año, todos los que estamos aquí en nuestra iglesia y todos los que lleguen como invitados, nos convertiremos en pequeños apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que está a tu lado, prepara tus pies, corre camino, ¿sí? Que el coyote no te pueda agarrar, ¿sí? Corre camino. Algo más que Dios me estuvo hablando y te lo quiero compartir. Vamos a ser enviados, escúchame bien, a llevar un evangelio que significa buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ser enviados a llevar un evangelio que tenga ¿qué cosa? Demostraciones de poder. Quiero decirte que el lema, el desafío pasado, no lo abandonamos. Lo vamos a necesitar más que nunca. ¿Cuántos dicen amén? Varias veces en el año les estuve diciendo, este desafío que tenemos, las demostraciones de poder, las vamos a necesitar para el próximo, que es enviados. Necesitamos visualizar el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y acordate lo que Dios nos habló en este año pasado con respecto a las demostraciones de poder. Las demostraciones de poder son aquellos milagros extraordinarios que decimos, wow, cómo Dios puede obrar, como el testimonio que compartió Juan acerca del auto el jueves pasado. Si no viniste el jueves, perdiste, marchaste al piste, ¿sí? No te vamos a contar, pero fue un testimonio tremendo. Un milagro que decís, wow, cómo Dios pudo hacer eso. Ahora, también las demostraciones de poder no son solo los milagros extraordinarios, sino que las demostraciones de poder, Dios nos habló el año pasado, también están en lo simple y en lo cotidiano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo podemos ver a Dios en cosas simples y decir, wow, Señor, yo lo podía hacer, pero aquí estuviste tú, veo tu mano? Quiero decirte que este año vamos a ser enviados a contar esas demostraciones de poder. ¿Cuántos dicen amén? El año pasado Dios nos habló sí de ir, pero este año estará más enfatizado, sin duda. Tenemos que hablarle a otros acerca de lo que hemos visto y oído. Tenemos que transmitir este mensaje de las buenas nuevas y ahora te voy a contar por qué casi al finalizar. Necesitamos que otros se puedan enterar de las cosas que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Algo más. Todas las personas que fueron desafiadas y fueron enviadas, antes de ser enviadas, ¿saben qué pasó? Primero tuvieron que llenarse del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Quizás muchos de nosotros vamos a sentir la viva necesidad de ir, pero recién cantábamos en la canción, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a construir un tiempo de desafíos. Dios nos va a desafiar de muchas maneras, a hacer muchas cosas, y una de ellas será a predicar y a contar este evangelio de poder. Pero una de las cosas que vas a necesitar es la presencia de Dios. La palabra del Señor nos habló hace años, cuando teníamos el lema de encendidos, que un día Dios le dijo a Zorobabel, quiero que vuelvas a Jerusalén, que vas a construir los muros de esa ciudad. Pero por ahí un profeta se le apareció y le dijo, Zorobabel, una de las cosas que Dios te dice no es con ejército ni con fuerza, sino que ¿con qué? Con mi espíritu, dice el Señor. Dios le había dado un gran desafío a Zorobabel, volver a Jerusalén, reconstruir después de 70 años las murallas, volver a establecer al pueblo de Israel en Jerusalén. Y Zorobabel aceptó, pero una de las cosas que Dios le dijo a Zorobabel, tené cuidado porque el desafío es grande y vas a necesitar mi presencia. No es con ejército ni con fuerza, sino que es con mi espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús le dijo a los discípulos, ustedes serán mis testigos, pero antes, ¿qué tienen que hacer?
Quédense en Jerusalén. ¿Hasta que qué? Hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Y ahí sí serán mis testigos. Jesús le dijo a los discípulos cuando los eligió, ustedes serán mis mensajeros. Pero 3 años después le dijo, antes de que ustedes comiencen a actuar, antes que comiencen con el desafío sin mí, necesito que se llenen del Espíritu Santo. En una reunión como esta, dice la Biblia que un día se derramó el Espíritu Santo y se escuchó la voz de Dios diciendo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Un día Dios se le presentó a Felipe y le dijo, quiero que vayas, hay un etíope que necesita entender la palabra de Dios. Este año Dios nos va a desafiar, ¿cuántos dicen amén? Nos va a desafiar a volver a Las Piedras, a volver a Sarandí de Gisi, a volver a diferentes lugares, pero quizás Dios te desafíe a enviar un mensaje de texto, ¿cuántos dicen amén? O una publicación en Facebook, no sé, Dios te va a desafiar, o dar un abrazo, o como decía Luz Marvia, amar, ¿sí? Amar a alguien. Dios nos va a desafiar. Este año nos atravesará el ser enviados. Pero antes de ser enviados, necesitas la presencia de Dios. Pablo le dijo a los corintios, yo vine a ustedes con miedo y con temblor, ¿sí? Y una de las cosas que quise es no dar a conocer mi sabiduría, sino que yo vengo a ustedes con las demostraciones del poder y del Espíritu de Dios. Vamos a ser enviados, sin duda, a hablar a otros, a llegar a otros. Y si todos nos animamos, escúchenme bien, ¿cuánto creceremos en este tiempo? ¿Cuántos dicen amén? Y una de las cosas que quiero decirte, Dios respalda a los enviados. Yo no sé qué estás necesitando, tampoco lo hagas por interés. Pero yo sé que hay un Dios que se ocupa muy bien de aquellos que escuchan la voz de Dios y le obedecen. ¿Cuántos dicen amén? Él va a enviar a su ejército del cielo para favorecerte. Así que cree que este tiempo quizás Dios aún te haga alcanzar lo que no has alcanzado. ¿Por qué? Porque escuchaste la voz de Dios. Aquello que comenzó como un deseo o un sentir, ahora se está convirtiendo en una necesidad. Y si le haces caso a Dios de poder ir, wow, las cosas que podrán suceder, porque detrás de una obediencia que se desatan las demostraciones del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Finalizo con esto porque esta palabra continuará todo el año, ¿sí? La iremos construyendo en los diferentes espacios. Pero quiero finalizar con esto y quiero que me entiendas en esto. Por ahí está el versículo, a ver si podemos ponerlo, Leo. Este versículo, estos versículos. Bien, a ver si están los demás. Leo, si podemos ponerlos todos. Perdón, Leo. Ahí está. Muy bien. Ahí está por parte. Bueno, ustedes lo tienen ahí. Estos 3 versículos tienen 5 verbos muy importantes. A ver cuáles son esos 5 verbos. A ver, alguien que me diga uno de ellos. ¿Alguna maestra que nos enseñe los verbos? Muy bien. Predicarán, ahí por ahí hay un verbo. Todos los verbos están en acción, ¿sí? Activos. Invocar, invocarán. Hay otro más, a ver. Buena. Anunciar, ¿sí? Bien, está relacionado a predicar. A ver, poneme el versículo 14, a ver el anterior, a ver si sale. ¿Cómo? Creerán, hay otro verbo y hay otro más. Cuando uno predica y cree, ¿qué hay? Oirán, ¿sí? Hay 5 verbos importantes acá. El primero de todo dice invocarán. El segundo dice creerán. El tercero decía oirán. El otro decía predicarán. Y el anterior, o el último, decía serán enviados, ¿sí? Enviarán. Yo creo que de todos los verbos que aparecen acá, más allá de que vamos a ser desafiados a ir, el más importante que quiero resaltar para terminar es invocarán. Diga conmigo, invocarán. Invocarán. Yo quiero que entiendas algo. ¿Para qué vamos a ser enviados? ¿Para qué vamos a ser enviados? Para que alguien, después que fuéramos enviados, después que prediquemos, si alguien nos escucha y si alguien cree, si el que cree, ¿qué va a hacer? Va a invocar. Va a invocar. Yo quiero que entiendas algo. Dice la palabra del Señor, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Quiero hacer una pregunta en esta noche.
¿Cuántos de los que estamos acá antes no creíamos en Dios y por no creer en Dios no lo invocamos? Levanten la mano, a ver. Levanten todos los que quizás en alguna etapa de tu vida no creíste en Dios, porque quizás no lo conocías. Levanten la mano, un montón de gente. Quizás la mayoría. Yo quiero que entiendas algo. Vamos a ser desafiados a llevar un mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Porque si encontramos a alguien que cree, ¿quiénes son los que invocan? Escúchenme bien. ¿Quiénes son los que invocan? Los que creyeron. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo empezaste a invocar a Dios? Cuando creíste. ¿Qué es invocar? Ahora te voy a definir qué es invocar. Es buscar, es clamar, es llamar. Principalmente en hebreo, la palabra invocar significa el que llama en voz alta, el que clama. Y en griego, la palabra invocar significa, escúchenme bien, llamar a una persona por su nombre. ¿Cuántos de nosotros comenzamos a llamar a la persona de Jesús por su nombre cuando comenzamos a creer en Él? ¿Cuántos dicen amén? Comenzamos a llamar, comenzamos a invocar. Yo quiero que entienda algo. Ahí hay gente allá afuera que necesita invocar el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No solo para que salve su alma del infierno y se vaya al cielo, sino que también para que un matrimonio se salve, para que un cuerpo se sane. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor dice por ahí en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, Jeremías 33, 3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé. ¿Sabes que la palabra invocar significa clamar en voz alto? Y una de las cosas que quiero que entiendas es, dice Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes que el que clama recibe qué cosa? Respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que está enferma que necesita la respuesta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay matrimonios que están viviendo momentos difíciles que necesitan una respuesta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que está con deudas, no levante la mano, ¿sí? Pero necesita una respuesta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sin duda que sí. Quiero que entiendas algo. El que invoca el nombre del Señor será salvo. El que invoca el nombre del Señor recibirá una respuesta. Clama a mí y yo te responderé. Hay gente que necesita conocer al Dios que nosotros conocemos. ¿Cuántos dicen amén? Y si lo conocen, ¿qué harán? Clamarán como nosotros clamamos aquí. Por allí hay una Yelén, que no sé si toda la vida conociste a Dios, pero tu mamá habló muy bien el otro día de vos, ¿sí? Conoció a Dios y al conocer a Dios, ¿qué hizo? Clamó. ¿Dónde está Milka? ¿Milka? Se fue, ahí está Milka. Milka compartió una prédica el jueves. Ella comenta que estuvo 20 años en la droga y ella, en medio de su momento difícil, ¿qué hizo? ¿Conoció a quién? A Dios. Y por conocer a Dios, ¿qué hizo? Lo invocó, lo llamó por su nombre, como dice invocar, ¿sí? Clamó en voz alta, ¿sí? Y fue salvo, ¿sí? Su matrimonio, su familia, hoy sus hijos están viniendo a la iglesia, sus nietos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de nosotros no podíamos clamar a Dios porque no lo conocíamos? Y lo que Dios te está diciendo en esta noche es: yo te voy a enviar al que no me conoce porque me conocerá a través de ti. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando crea, invocará mi nombre. Yo quiero que entiendas esto. Cuando uno cree, ¿qué se abre? Su entendimiento. Vos no invocabas a Dios porque no lo conocías ni creías en Él. Pero cuando alguien te habló de las buenas nuevas, alguien te contó una demostración de poder, alguien te trajo una buena noticia de que Dios me amaba y que Él era real, ¿qué hizo tu cabeza? Se abrió a lo espiritual. Antes no, pero cuando comenzaste a creer, comenzaste a entender que Dios vivía. ¿Cuántos dicen amén? Y comenzaste a crecer en un conocimiento de las cosas espirituales que antes no. ¿Por qué? Porque alguien te contó que Cristo vivía. Comenzaste a creer y por creer lo comenzaste a invocar. Invocar es el que llama a alguien por su nombre. ¿Y a quién llamamos por su nombre? A Jesús. Clamamos a Él y Él nos responde, nos enseña cosas, habla de instrucciones y nos muestra aquellas cosas que estaban ocultas. Eso habla de revelación. El que clama, el que invoca, recibe respuesta, instrucción y revelación. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay más gente por ahí afuera que necesita invocar el nombre de Dios. Por ahí hay un versículo que dice: te haré entender y te enseñaré, ¿sí?, el camino que debes de andar. Dios nos está dirigiendo. Y finalizo con este salmo hermoso que es el Salmo 40, que dice, escúchame bien: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó, ¿qué dice? Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso.
Puso mis pies sobre peña. Eso habla de estabilidad, de no volver atrás, de afirmar mis pies. Y enderezó mis pasos. Y después dice el versículo 3 del Salmo 40, puso luego en mi boca un cántico nuevo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué habla de un cántico nuevo? Aquellos que hemos conocido a Dios, que hemos visto que Dios nos sacó del momento de la desesperación. Cuando dice, puso en mi boca un cántico nuevo, no solo está hablando de una canción nueva. Aquel que se encuentra con Jesús hasta cambia su manera de hablar. ¿Cuántos dicen amén? Los que invocamos a Dios, aún cambiamos nuestra manera de hablar, de decir. Y dice esta palabra, puso en mi boca un cántico nuevo. Y después dice, alabanza a nuestro Dios. Y quiero rematarlo con esto, lo que dice el versículo 3. Verán esto muchos, temerán y confiarán en Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios nos ha venido diciendo en este año, de este septiembre al septiembre anterior, es que Dios quiere hacer demostraciones de poder en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Para que nosotros creamos, pero escúchenme bien. Esas demostraciones simples y esas extraordinarias no solo son para que tú puedas seguir creyendo. Este salmo dice que lo que Dios ha hecho en ti, otros lo verán. ¿Cuántos dicen amén? Y esos que lo vean, ¿qué van a hacer? Van a temer a tu Dios. Van a creer, dice la palabra del Señor, y van a confiar. ¿Cuántos dicen amén? Así que, qué bueno que podamos entender esto. Vamos a ser enviados para predicar. Y si somos enviados para predicar, alguien escuchará. Y si ese que escucha el mensaje que nos ha transformado a nosotros, dice la palabra del Señor, creerán. Y si cree, invocará. ¿Quién es el que invoca el nombre de Jesús? El que ha creído. Y que el que invoca tiene respuesta de parte de Dios. Así que este año seremos desafiados a que otros invoquen al Dios que nosotros invocamos y trae respuesta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánta gente por ahí habla barbaridades de Dios que hasta cerramos nuestros oídos? Podemos decir, no puede ser lo que hablan de Dios. ¿Por qué? Porque no le han conocido. Y que quizás muchos de nosotros éramos los que hablábamos esas barbaridades. Pero ahora le conocemos y ahora entendemos y ahora le invocamos y ahora Él nos responde, nos sentimos cuidados, nos sentimos salvados. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que va a venir en este tiempo sobre la ciudad de la costa, sobre las piedras, sobre toda la ciudad en donde andemos. ¿Cuántos dicen amén? Comenzaremos una revolución en el buen sentido porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos respaldará. Y lo simple que tienes que hacer, ¿sabes qué es? Contar lo que Dios ha hecho contigo. Esa demostración de poder de la vida cotidiana o de ese momento extraordinario es lo que otros tienen que ver. Y si alguien ve lo que Dios hizo en ti, principalmente aquellos que te conocen, ¿cuántos dicen amén? Aquellos que te conocían en el lodo cenagoso, aquellos que te conocían dentro del barro. Si alguien ahora ve cómo saliste y le contás que el que te sacó fue Dios, ¿cuántos dicen amén? Van a comenzar a creer. Y dice la palabra del Señor aquí en este lugar, temerán y confiarán. Y aquel que teme a Dios y confía a Dios, ¿qué va a hacer? Le va a invocar. Y si logra invocarle, ¿qué va a pasar? Será salvo. Será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Pero aparte de ser salvo, su matrimonio puede ser salvo, su economía puede ser salva, sus hijos pueden ser atravesados por el Dios que nos ha atravesado a cada uno de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Amén.